Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con esta séptima catequesis sobre el Evangelio, el camino de Galilea a Jerusalén. Un pequeño resumen para no olvidarnos del camino recorrido. La primera parte era, la pregunta era ¿quién es Jesús? Y hemos llegado al final con los discípulos que decían es el Mesías. Muy bien. ¿Y cuál es su mensaje? El reino de Dios a través de milagros, de curaciones, de enseñanzas, de parábolas. Todo fue realizando Jesús para mostrar que el reino de Dios se hace presente con él. Ahora, el camino del Hijo del Hombre, desde la profesión de fe de Pedro hasta los anuncios de la proximidad a la pasión. Es interesante que aquí ya hay un cambiecito pequeño, el camino no de Jesús, del Hijo del Hombre. Vamos a ver cómo se va a desarrollar eso. Con la profesión de fe de Pedro y el anuncio que hace Jesús de su pasión en el capítulo 8, versículo 27 al 33, llegamos a una nueva sección del libro de Marcos, de San Marcos, del Evangelio. En ella abundarán las enseñanzas de Jesús. La gente no desempeñará ya más que un papel muy restringido, casi no acompaña. Casi no están presentes, casi Jesús no los menciona. El anuncio de la pasión y de la resurrección por 3 veces pueden servirnos para distribuir este conjunto de enseñanzas y dividirlo en 3 partes, que a su vez introduce una catequesis dirigida a los discípulos. Tenemos una respuesta humana. Nos encontramos en el 8:27 con una novedad, la profesión de fe de Pedro, cuando en ese episodio se van a Cesarea de Filipo, que es al norte del lago, al este del río Jordán, al norte del lago de Galilea, en tierra de Filipo, el hijo de Herodes, hermano de Herodes Antipas, y en este lugar apartado, solo, entonces quiere recoger las opiniones. ¿Qué dice la gente quién soy? Y bueno, respondieron casi que lo mismo que cuando Herodes en ese episodio hizo también la primera encuesta. ¿Quién dice la gente que soy? Algunos que Juan Bautista, otros que Elías, otros de los profetas grandes. Pero aquí hay una pregunta clara. ¿Y ustedes? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Cuando los demonios declaran lo que es, Jesús impone el secreto para dejar que los mismos hombres se planteen esta cuestión. Para Marcos se trata ahora, la de Pedro, una buena respuesta, ya que corresponde a la afirmación del comienzo del libro. Jesús no la rechaza. Ahora los hombres reconocen lo que es y él les dice. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Otra vez les impone el secreto. Los discípulos reconocen que Jesús es el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Y Jesús les manda no decirlo a nadie. Es que Jesús no está de acuerdo, pero no se trata de eso. Él quiere explicar cómo es el Mesías. No es el Mesías religioso, nacionalista, por el poder y la fuerza, como cree Pedro, sino de una manera nueva, sirviendo, muriendo y resucitando. Poco después se nos dice claramente por qué hay que guardar el secreto. Jesús le dice, cuando le dice a Jesús, tú eres el Mesías, él responde, el hombre, el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Secreto y anuncio de pasión y resurrección. Y así progresa el Evangelio, el desvelar quién es en realidad Jesús y cuál es el camino que lleva a un pleno conocimiento de Jesús. Entonces, en este momento empezamos la segunda parte del texto, que vamos a tener 4 catequesis con la de hoy para eso. La primera sección que vamos a abordar hoy es la catequesis sobre la necesidad de aceptar la pasión y muerte para reconocer el verdadero Jesús, el Mesías. La segunda sección es el prólogo de la pasión. Jesús en Jerusalén proclama el reino y es rechazado.
La tercera sección es la proclamación de la muerte y resurrección que revela a Jesús como Hijo de Dios. El mensaje después a los 12, que es para nosotros la cuarta catequesis, que en Galilea lo verán. Entonces, como esquema tenemos cómo es Mesías, cómo compete al Hijo de Dios. Tenemos entonces la primera sección, la catequesis sobre conocer a Jesús, es la que vamos a ver hoy. La segunda parte de este camino, el drama se vive en el camino y en la misma ciudad de Jerusalén, pero hoy vamos a ver solo el camino. La profesión de fe de Pedro señala que por tanto, una nueva etapa. Jesús comenzó a enseñarles que Jesús escribe, así escribe Marcos. Aquello tiene el aire de una enseñanza que va a durar. De hecho, nos encontramos con 3 anuncios de pasión y resurrección. 3 veces es una cifra simbólica, significa repetición e insistencia. Quizás hubo más ocasiones, no lo sabemos. Marcos nos dejó reseñado 3. Este anuncio de la pasión y resurrección explica en cierto modo el porqué del secreto. Es verdad que el texto no lo dice explícitamente. Jesús no quería que se dijera que él era el Cristo porque al ser hijo de hombre, tenía que sufrir. Este hecho nos manifiesta justamente la manera como tenemos que entender. Vamos a ver en esta catequesis de hoy la primera parte, cómo Jesús entiende y cómo se lee la imagen del Hijo del Hombre. Esto es muy importante porque aparece muchas veces en la segunda parte, el Hijo del Hombre, en distintas versiones. Uno en los anuncios de la pasión, otros en el mismo relato de la pasión aparecen también, y aparece 3 veces en su función de Jesús terreno y 3 veces en la imagen del Jesús anunciado ya que vendría en la gloria. Vamos a pasar entonces a esta etapa, vamos a compartir esta parte de la pantalla para mirar este aspecto que es muy importante y muy interesante también. Entonces, el Hijo del Hombre es un camino hacia la plenitud humana. Si algo define la persona de Jesús en el Evangelio de Marcos, es el título que él mismo se da, el Hijo del Hombre. Pero ojo, no dice yo soy el Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre, siempre en tercera persona. Título que no se puede separar de otro con el que se abre el Evangelio, Mesías, Hijo de Dios. El título que Jesús emplea con más frecuencia en este Evangelio para referirse a sí mismo es este. Se refiere 14 veces en 13 citas bíblicas. Con el título de Hijo de Hombre, el evangelista indica el origen y la calidad humana de Jesús. Jesús es plenamente humano. Siente, sufre, vive la experiencia humana. Y con el de Mesías, Hijo de Dios, la misión a él encomendada por el Espíritu de Dios y su estrecha vinculación a la divinidad. Jesús es más bien un Mesías destinado a dar vida. Dice, empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, pero a los 3 días resucitar. Que el Hijo del Hombre es Mesías dando la vida se prueba por el número de veces que esta expresión aparece en el contexto de la entrega, muerte y resurrección de Jesús. En ese sentido son particularmente significativos los así llamados anuncios de la pasión. En el 8:31, que ya es muy repetido por las veces que lo he enunciado, 9:31 y 10:32. Aquí los tenemos. En el 8:31, y comenzó a enseñarles, dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas y ser muerto. Es la primera vez que Jesús menciona a los sumos sacerdotes.
y resucitar después de 3 días. En el 9:31 dice, él les enseñaba, o sea, seguía enseñando a sus discípulos y les hablaba. El Hijo del Hombre es entregado en manos de los hombres y lo matarán, y muerto resucitará después de 3 días. Y en el 10:32, bien repartidito están esos textos por las enseñanzas, dice, he aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, y lo condenarán a muerte. Lo entregarán a los paganos, y se burlarán de él. Lo azotarán y lo escupirán, matarán, y resucitará después de 3 días. Entonces, aquí tenemos otros textos que están así repartidos. En la transfiguración aparece 2 veces. Por un lado, la resurrección del Hijo del Hombre. En un texto muy interesante, dice, al bajar de la montaña, yo les pido, perdón, que tengan la Biblia a mano y puedan ir mirando. De todas maneras, al rever el texto, esta catequesis en el video que queda en el YouTube, ustedes pueden después leer otra vez los textos y repasarlo para hacer una buena interiorización. En el capítulo 9, versículo 9 dice, al bajar de la montaña les encargó severamente que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y en el 12 aparece otra vez una cita. Cuando le preguntaron si va a venir Elías, porque estaban como seguros, ya que lo habían visto en la transfiguración, en el monte arriba, entonces Jesús dice, es cierto que Elías debe venir primero y que restaurará todo, pero ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? O sea, otra vez el Hijo del Hombre. Y en la traición, en el 9:21, en el 14:21 aparece 2 veces mencionado. Cuando Jesús es traicionado, le anuncia la traición. Y en el 14:41, la entrega del Hijo del Hombre será entregado. También aparece. Son las 4 veces que aparece distribuido. Y las referencias no solo sirven de preparación, sino que mediante ellas se caracteriza la pasión como la pieza más importante de la historia de Jesús, hacia la cual tienden todos los acontecimientos ya desde un principio. Y 3 textos se refieren, como dije, al quehacer terreno. Ya al comienzo lo hemos visto en la segunda catequesis, dice, el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, y por eso toma tu camilla y vete a tu casa. Y es el Señor del sábado. Por eso dice, para el hombre y no el hombre para el sábado. De esta manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Es el hombre terreno, el Hijo del Hombre. Y en 10:45, porque el mismo Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud, cuando les enseña la manera como tienen que acoger. Y los 3 que se refieren al triunfo posterreno, porque si alguien se avergüenza, entonces en esta generación pecadora y adúltera, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Y en el discurso apocalíptico del capítulo 3 se le dice, y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y gloria. Y cuando él reconoce que es el Mesías, el Hijo del Bendito, dice, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces tenemos aquí que ver el sentido inclusivo del Hijo de Dios, el significado del Hijo del Hombre, de la expresión Hijo del Hombre no se agota en Jesús, sino que incluye también a sus seguidores. Y cuando hablamos de los seguidores, a nosotros.
Según Juan Bautista, Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo, es decir, va a comunicar a otros el mismo Espíritu que está en él, que la expresión Hijo del Hombre no es exclusiva de Jesús. Se deduce de que éste nunca se define en primera persona como el Hijo del Hombre. Nunca dice yo soy el Hijo del Hombre. Tampoco el ser Hijo de Dios o ser Mesías, tal como utiliza Marcos, son expresiones aplicables exclusivamente a Jesús. Si Jesús es el Mesías ungido por el Espíritu, también sus seguidores bautizados con el Espíritu Santo participan de su filiación y de su mesianismo. Jesús no aparece así como el Salvador único e individual, sino como el que inicia y hace posible la liberación y salvación del género humano, que ha de ser continuada por los suyos. El evangelista propone, por tanto, que quienes se adhieren a Jesús pueden llegar a ser hijo de Dios y continuar su misión mesiánica. Este es un aspecto muy interesante, queridos amigos, que nosotros podamos ver y entender de acuerdo al Evangelio de Marcos, que presenta a un Jesús humano con todos los sentimientos, que nos busca por todos los medios hacernos partícipes también de esa misión salvadora que él vino a traer. Somos copartícipes de una misión, no solo de la pasión y de la cruz, sino de la misión de ayudar a transformar este mundo. En primer lugar, ser transformados nosotros, pero también ayudar a otros a que se encuentren con Dios y sean transformados. Vamos a dar un paso más adelante y veremos qué tan importante para nosotros es esta visión que de ahora en más vamos a ir mirando cómo él anuncia estos momentos duros de la muerte y resurrección y cómo va enseñando a sus discípulos a entenderlo. Vamos a compartir otra vez un poco la pantalla para poder entender esta visión hermosa. De acuerdo al esquema literario teológico, en esta primera sección, la catequesis es sobre la necesidad de aceptar la pasión y muerte para conocer al verdadero Jesús, su particular forma de ser. Y tiene 3 capítulos completos. Y es interesante cómo se interpreta o cómo se ve la repetición. Hay un anuncio de pasión, hay una incomprensión por parte de los discípulos y hay una instrucción. Y así las 3 veces sucede. Eso es muy significativo y lo vamos a ir mirando, viendo. Entre anuncio y enseñanza hay una íntima relación. El que vive las enseñanzas comprende la situación de los discípulos. O sea, hay que entrar, hay que hacerse parte, hay que meterse en el texto, hay que meterse en el drama que viven los discípulos, porque nosotros no queremos ser espectadores desde fuera, sino ser discípulos también que acompañan el proceso. Vivir estas enseñanzas facilita el conocimiento del Jesús auténtico, puesto que no conocemos con la cabeza, sino que conocemos con el corazón, es decir, lo que nos interesa y lo que nos conviene. Entonces, hay que abrir el corazón para que realmente Jesús entre. Ya he mostrado varias veces que el reino de Dios no es una imposición de fuera, sino nace desde el corazón, desde dentro hacia afuera. Vivir estas enseñanzas es la forma concreta de acompañar a Jesús en su muerte y resurrección. Es decir, estos valores tienen carácter de muerte al mundo del pecado y de la resurrección al mundo del reino de Dios. ¿Y cuáles son las enseñanzas? Negarse a sí mismo y tomar la cruz para seguirlo. La primera después del primer anuncio, el desarrollo de eso. Después del segundo, hacerse niño, servir, vivir la fraternidad y saber compartir. El tercero, renunciar a todo tipo de ambición. Vamos a pasar al primer desarrollo que tiene este contenido. Anuncio y la incomprensión, las enseñanzas.
la confirmación de la enseñanza, que es la transfiguración, y la conclusión, la necesidad de la fe y la oración. Dice el texto en el 8:31, les invito que tomen el Evangelio y vean. Y dice, entonces Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir. Comienzo de una nueva enseñanza sobre la muerte y la resurrección. Hablaba una y otra vez de esto abiertamente. Pedro no comprende porque piensa lo humano y Jesús lo rechaza como un Satanás que lo quiere apartar del plan de Dios. Cuando Jesús anuncia que es rechazado y les hablaba de esto con claridad, Pedro lo toma aparte. Jesús sabe que tiene que cumplir con su destino de hijo de hombre, que tiene que pasar por la pasión y la resurrección. Esta idea quedará en claro más adelante. Pero después Jesús, dándose vuelta, cuando Pedro lo toma aparte y le dice, Jesús, esto no te puede pasar, sino nosotros lo vamos a cuidar que no suceda esto. Dice, mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, o sea, para que a todos les quede claro, retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esto quiere decir, vuelve a tu postura de discípulo, no de maestro. Tú eres mi discípulo, yo soy enviado del Padre. No eres tú el que tiene que hablar. Afuera, Satanás. Tus ideas son las de los hombres, pero no las de Dios. Eso es duro, difícil, pero a veces uno comete las imprudencias y es que distrae, tergiversa una idea de Dios. El título de Cristo queda prohibido de momento hasta que Jesús no haya cumplido con su destino de hijo de hombre. Es el Mesías, hijo de Dios. ¿Pero en qué sentido? Lo es de un modo muy peculiar. Lo tenemos expresado en los Salmos, en el libro de los Salmos, en el Salmo 2, versículo 7, dice, voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es el Hijo de Dios, tú eres mi hijo, por oposición a Mesías, hijo de David. Es decir, no es un Mesías como David, rey guerrero, sino es el Hijo de Dios, el amado. Y las enseñanzas. En el versículo 34, vamos a mirar un poquito del capítulo 8. Llamando a la gente, dice, a la vez que a los discípulos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿No es extraña esta invitación a los discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no pensarían ellos de pronto, ¿y qué estamos haciendo nosotros desde el comienzo? Ya al comienzo nos has elegido, ya hace mucho tiempo te estamos siguiendo. Pero eso que Jesús quiere que sepan conscientemente a quién siguen. No es a un político, sino es a uno que va a la muerte. Y eso exige decisión total. Por eso invita de nuevo a los discípulos y a la gente que quiera seguirlo. Dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es interesante cómo ese seguimiento exige la negación de sí mismo. No vivir para uno mismo, sino para Jesús. Tomar la cruz, estar dispuesto a la muerte en cruz, renunciar a sí mismo, al ego, a la autosuficiencia.
y finalmente entregarse en esas condiciones a lo que Jesús se había encomendado, entregado. Solo así será en condiciones de seguir a un condenado a muerte, porque él dice, y luego sígueme. La confirmación de la enseñanza es la transfiguración, es un adelanto de la resurrección. Dice el texto en el capítulo 9, versículo 2, de una manera muy linda, que Jesús, tomando consigo 6 días después a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña muy alta. Y ahí se le aparecen 2 representantes del Antiguo Testamento, Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa a la ley. La propuesta de Pedro manifiesta su desconcierto ante la grandeza. ¡Qué cruz! No, por Dios, aquí estamos bien. Quería perpetuar justamente esta imagen, esta visión. Entonces se formó una nube, dice el texto, que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es una revelación privada, es una revelación hecha a un pequeño grupo, no solo a Jesús, sino los discípulos lo escuchan. Y de pronto, mirando a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y el Padre repite la declaración que hizo en la unción mesiánica al comienzo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y ahora a este hay que escuchar. Invita a escuchar, es decir, este es el que he ungido como Mesías. Presten atención y hagan caso de lo que enseña sobre su mesianismo de muerte y resurrección. Ha sido pasajera esta visión, un paréntesis en el camino normal que se recorre en la oscuridad de la fe. Es más bien aquí el Hijo amado en quien se complace Dios. El amado, como Isaac, es el Hijo amado de Abraham. Y Abraham obedece a Dios y dispone a aceptar la muerte de su hijo y lo recibe otra vez, pero ya desde la fe. Es al mismo tiempo en quien el Padre se complace, como la expresión del siervo de Yahvé que aparece en los cánticos del siervo de Yahvé de Isaías, del segundo Isaías, especialmente el del capítulo 52 y 53. De este modo, el evangelista previene a sus lectores de toda falsa interpretación mesiánica en clave nacionalista y triunfal que pudiera surgir al aplicar a Jesús la denominación Hijo de Hombre inspirado en Daniel, que sea un rey a quien se le da autoridad, poder para regir. Y bajando del monte manda silencio sobre la visión. Ellos lo obedecen, pero no entienden qué es resucitar entre los muertos. Y hay una cuestión que les inquieta. La cuestión es Elías. Si Elías debía venir antes que el Mesías, entonces, porque tenía que preparar el camino del Mesías según el profeta Malaquías, Jesús les sugiere que Elías ha venido. Es Juan Bautista, a quien han matado, y así confirma el anuncio de su propia muerte. Y como conclusión de este camino, tenemos la necesidad de fe y oración. Es el capítulo 9, del versículo 14 al 29, la sanación de un epiléptico. En este contexto, el siguiente relato de la curación de un endemoniado, mudo, epiléptico, es una enseñanza sobre la necesidad de la fe y la oración para comprender las enseñanzas de Jesús. Y se desarrolla una parte en público y una parte en privado. Cuando baja del monte hay mucha gente reunida con el resto, con los 9 discípulos que quedaban allí. Y cuando ven a Jesús, corren hacia él y él pregunta: ¿qué pasa?
Y dice el papá: he traído a mi hijo que tiene esta enfermedad a tus discípulos, pero no han podido liberarlo. Y él suspira: ¿hasta cuándo tendré que aguantar esta generación, esta incredulidad? Y dice, el papá le dice: si puedes, cura, haz algo. Y él le dice, ¿cómo es posible? Dice, ¿qué es posible si puedes? ¿Qué es eso de puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Y el padre dice: creo, pero ayúdame a tener más fe. Todo es posible para el que cree. Eso es la visión. Y Jesús libera a este muchacho y le devuelve al padre sano. Y van a su casa en Cafarnaúm. Y cuando Jesús entró en la casa, le preguntan en privado a sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Le dijo: esta clase con nada puede ser arrojada, sino solo con la oración. Para comprender y seguir a Jesús es necesario orar, crecer en la fe, que nos hace fuertes, nos hace capaces de seguir al Señor. Y ahí es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que esta parte, este primer desarrollo que tenemos de el primer anuncio de la pasión, qué difícil para los discípulos entrar en esta dinámica. Qué difícil es para nosotros entender que seguir a Jesús es saber renunciar. Seguir a Jesús es saber morir, es aceptar también el camino de la cruz, es entrar en la dinámica del corazón con Jesús. Vamos a seguir dando un paso más, porque a medida que vamos avanzando, nos vamos haciendo de verdad discípulos y vamos comprendiendo lo que realmente Jesús quiere para cada uno de nosotros. En este segundo desarrollo, que consta el segundo anuncio y la incomprensión de los discípulos, del capítulo 9, versículo 30 al 32. Es muy cortito. Y después vienen las enseñanzas, que es acoger y servir a los pequeños, el mayor de todos, el exorcista, un extraño que expulsa, la caridad con los discípulos y la sal. Aparece allí un texto un poco extraño, pero tiene su significado. Y el comportamiento de la comunidad, seguimiento y fraternidad, seguimiento y humildad, seguimiento y servicio. Entonces, al salir de allí, dice el texto, atravesaron la Galilea. Estaban en Cafarnaúm, fueron atravesando Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera. Recuerden que el primer anuncio fue allí en Cesarea de Filipo, al otro lado del Jordán. Llegan a Cafarnaúm y atraviesan la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque les enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. ¿Cómo van a entender lo que Jesús les enseñaba si iban discutiendo sobre quién era el mayor cuando llegue a Jerusalén a comenzar el reino? ¿Cómo se le dirá un poco más abajo? ¿Cómo va a ser esto? Y Jesús les enseña primeramente a acoger y servir a los pequeños. Si la comunidad eclesial es para servir, el mayor es el más necesitado de servicio, representado en el niño débil. Servir al débil es servir a Jesús y al Padre. Caemos muchas veces en una trampa cuando pensamos que la respuesta a la cuestión de quién es el mayor es hacerse
pequeños como niños, sino es hacerse servidores, hacerse aquellos que sirven. En Marcos la respuesta a esta pregunta se nos da en el versículo 35. Dice, Jesús se sentó y dice, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Qué respuesta, ¿no? Qué difícil. Luego, rodeando de afecto a un niño, Jesús indica a los discípulos cómo hay que acogerlos, sencillamente, así como ellos. Pero al mismo tiempo afirma que el niño le representa a él, a Jesús, y al que acoja niño se le acoge a él, y con él a aquel que lo ha enviado, o sea, al Padre. Es una enseñanza muy profunda, muy linda, muy hermosa para nosotros. Y aquí empieza lo que en todas las iglesias, en todas las comunidades se da, los celos. Se trata de la acción de Jesús fuera de las fronteras visibles de la iglesia. Uno que no es discípulo actúa, sin embargo, en nombre de Jesús. ¿Cómo es posible? Y también los discípulos se ponen a reprenderlo y a prohibirle. No tienen la exclusiva los discípulos en la obra del reino. Todo el que trabaje por los valores del reino está con Jesús y con los discípulos. ¿Qué enseñanza para nosotros? Juan le dice, maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios, pero no es de los nuestros, y se lo hemos prohibido. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues al que no está conmigo, no está contra nosotros, está a favor nuestro. El que no está a favor nuestro está contra nosotros. O sea, el que hace las cosas con nosotros, por nosotros, está siempre, siempre a favor nuestro. Eso hay que entender para que en los grupos parroquiales, en las comunidades, entendamos una vez por todas, dejar de lado nuestras concepciones tan egoístas, de tantos celos, de tantas cosas que solo impiden que el reino de Dios crezca. Y la caridad con los discípulos. Y uno dice, los discípulos, los 12 discípulos, no. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. Ser de Cristo es ser cristiano, ser seguidor de Cristo. Y por eso, a evitar a toda costa apartar de la fe a los pequeños que creen en mí. Cuidado. En la comunidad hay miembros con una fe pequeña o deformada. Hay que acompañarlos. La tarea de los hermanos es ayudarle a crecer y no destruir la poca fe que tiene. Por lo tanto, hay que darle de beber del evangelio, de la palabra, de la persona, ayudar a abrir el corazón a la persona de Jesús para que puedan crecer. Y la sal, 3 sentencias que tienen en común el uso de la metáfora de la sal en diversos sentidos. Primeramente, la sal es la prueba, todos seremos probados, todos han de ser salados con el fuego. La sal es la enseñanza evangélica bebida. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Con qué se volverá a salar? O sea, la sal, no hay ninguna sal que sale la sal. Por lo tanto, si se pierde el sabor, el entusiasmo, la pasión por el evangelio, se pierde todo. Y la sal es el símbolo de la paz. Tened sal en ustedes y tened paz unos con otros. O sea, tener pasión por el reino y tener pasión por la paz, que es símbolo de Jesús. Y el comportamiento en la comunidad, el seguimiento y la fraternidad sobre el matrimonio y la indisolubilidad. Jesús ya caminó desde Galilea y llega al otro lado del Jordán. Tenemos en el capítulo 10, versículo 1. Dice, Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. Hizo muchos kilómetros.
y les enseña o le da esta enseñanza en dos actos. En público, a unos fariseos que le preguntan a Jesús para ponerlo a prueba su enseñanza sobre la fraternidad e igualdad entre las personas, que contradice la enseñanza de Moisés sobre el divorcio. Jesús responde que el divorcio no entra en el plan primitivo de Dios, sino que es una norma inspirada en el egoísmo del hombre y en Moisés del hombre, del varón, que considera a la mujer como un objeto que se puede tirar cuando ya no sirve. Había muchas interpretaciones en este caso. Algunos decían que tiene que ser una falta grave, otros decían que podían ser una falta leve. Si por ahí no cocinaba bien, por ejemplo. En la casa, Jesús explica a los discípulos. Les volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio contra la aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Jesús agrega esta que en la ley judía no estaba esa última parte. Pero Marcos, que escribe a lectores sometidos al derecho romano, que permite a la mujer tomar la iniciativa para divorciarse del marido, explicita el pensamiento de Jesús, aplicando a la mujer la sentencia de Jesús, que no solo se refiere al varón, sino como el derecho hebreo, sino también a la mujer. El reino de Dios que ha instaurado Jesús es una fraternidad entre todas las personas en las diversas situaciones y estado de vida. El matrimonio es una forma concreta de vivir la fraternidad cristiana. En él, un hermano y una hermana viven las exigencias del reino de Dios. Cuando nos abrimos a Dios, la posibilidad del matrimonio es una belleza. Y después, el seguimiento y la humildad. Jesús y los niños, del versículo 13. Le trajeron unos niños y los discípulos los reñían. El niño es un ser incipiente, con poco valor, y especialmente la cultura hebrea. Se le valora por el amor con que se le acoge. Igualmente es un ser indefenso que depende con naturalidad de los mayores, pues necesita de todo. Jesús vio en ellos el símbolo de las disposiciones para entrar en el reino que exige aceptar el protagonismo de Dios en nuestra vida, saber acoger, recibir a Dios. La presencia de los niños en la comunidad debe recordar a los adultos la necesidad de una humildad radical para seguir a Jesús. Y dice: cuando los discípulos no querían dejarlo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y abrazándolos los bendecía. Y después viene el joven rico, que nosotros llamamos el joven rico, ese muchacho que les quiere seguir. La enseñanza se desarrolla en tres actos: el encuentro con el joven, el juicio de Jesús y la promesa de los que dejan las riquezas. El hombre rico pregunta cómo heredar la vida eterna y Jesús matiza el uso de bueno, porque dice maestro bueno, pues bueno solo lo es Dios, y después le dice que cumpla los mandamientos, y el hombre dice que corrió hacia él y, bueno, le dice que ya cumplió todo. Y el rico responde eso. En ese momento hay un cambio por parte de Jesús. Le mira con amor y como fruto de ese amor le indica el camino mejor para amar al prójimo y heredar la vida eterna. Vender y compartir lo que tiene para seguir a Jesús. Pero las riquezas impidieron al rico seguir esa llamada. Jesús miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció, se fue apenado porque poseía muchos bienes. Y aquí Jesús evalúa, mira y dice: las riquezas son una
un impedimento, una rémora en el seguimiento a Jesús, pues fácilmente se pega el corazón a ellas. Tienen como un imán extraño, pero con la gracia de Dios el hombre se puede liberar. Jesús empieza insistiendo, la dificultad de entrar en el reino de los cielos para los que tienen riquezas y para todos en general. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. El caso de las riquezas no es más que la aplicación de una ley general. Jesús emplea una comparación francamente exagerada, una hipérbole grande, la del camello que quiere pasar por el ojo de una aguja, para llamar la atención. Pero finalmente hay una promesa a los que son capaces de dejarlo. Jesús promesa al que deja su familia, una gran familia, en la comunidad cristiana en que tendrá una familia, una gran familia. No nombra padres porque solo tenemos uno, el del cielo, pero con persecuciones. Y en el futuro la vida eterna. Los discípulos, ante la dificultad de que un rico entre, dicen, quiero entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús eleva a nivel de la conversación. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Aquí está la clave. Entonces Pedro se siente feliz de poder decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. Para nosotros está resuelto el problema entonces. Y Jesús responde de una forma muy positiva. Yo les aseguro que nadie el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio quedará sin recibir el 100% ahora al presente, en casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y hacienda, con persecuciones y en el mundo venidero, vida eterna. Jesús responde, no hay ningún medio para salvarse, pero tienen todos los medios para ser salvos. Es verdad que lo han dejado todo, pero no se crean unos hombres excepcionales, admirables, porque han ganado mucho más. Dios no se deja ganar en generosidad. Y ahí dice, muchos primeros serán últimos y últimos primeros. El reino ha traído un cambio muy grande, casi revolucionario en los valores, en la mentalidad mundana. El poder y las riquezas son signo de bendición de Dios. Para Jesús, la bendición de Dios está en el niño y en el compartir. Por eso los últimos, el mundo de los débiles y los pobres, serán primeros en el reino de Dios y no en el mundo de los poderosos y de los ricos. Eso es importante captar, queridos amigos, para que podamos sentir esa fuerza y esa gracia que Dios nos da, para que podamos entender qué es lo que realmente Dios nos está exigiendo. Y en esta tercera parte de Jesús va aclarando justamente qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que realmente busca de nosotros y qué es lo que necesitamos para ser discípulos que se comprometen todo entero por Él. Y ahí tenemos el tercer anuncio, la incomprensión, y después vienen las enseñanzas, la petición de los hijos de Zebedeos, la aclaración y el ciego de Jericó. Acá tenemos, Jesús reunió de nuevo, saliendo del otro lado del Jordán, están cerca de Jericó, reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Y le dice, subimos porque el mar muerto está 400 metros bajo el nivel del mar y Jerusalén está sobre el nivel del mar mucho, entonces hay que subir bastante. Dice, ahora subimos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, azotarán, lo matarán y a los 3 días resucitará. Es el más amplio de los 3. Es casi el resumen de la pasión y la incomprensión. Jesús apenas termina, se acerca a los hijos de Zebedeo y piden justamente
que un lugar, un puestecito, parece que estamos pintados nosotros, no pedir siempre un puesto, las condiciones, y Jesús le da las condiciones para llegar a la gloria, beber el cáliz y recibir el bautismo. O sea, les invita a compartir la muerte. Pero aquella petición ambiciosa de ese episodio no tienen los 10 porque se llenaron de indignación contra Santiago y Juan. Y Jesús les empieza justamente a recordarles que lo ocurría en la política de su tiempo y los invita a servir como él. Jesús excluye categóricamente el modelo de poder que se ejerce en la política. No da solamente una ley, entre otras varias, sino la constitución misma de la comunidad de los discípulos. En ella cada uno es el servidor de todos. O sea, ojo, los coordinadores de los grupos, los responsables, estamos para servir. Se trata de un principio profundamente revolucionario. Dice, la razón de esa ley constitutiva de la comunidad es muy sencilla. Saber, tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida como rescate del mucho. Pero cuidado, servir no es borrarse, no es hacer nada, eludir las responsabilidades, delegar no es servir. Jesús sirvió de verdad. Se trata como el servidor, es un hombre que se deja ver porque actúa. Cristo siempre fue un hombre público, no fue un hombre escondido en las oficinas parroquiales ni en los otros grupos. Así Marcos cierra admirablemente la sección marcada por los 3 anuncios de la pasión y nos hace comprender que la pasión no tiene que ser interpretada de una manera trágica. El camino de la cruz no es sufrir, sino es ante todo servir. Qué bueno, qué lindo. Y aquí tenemos la conclusión, el ciego de Jericó. Ya pasando, cruzando el Jordán, siguen camino hacia Jerusalén, pasan por Jericó y un ciego que está al lado del camino, Bartimeo, hijo de Timeo, y justamente empieza a gritar que el hijo de David tenga compasión de él. Jesús lo llama y le pregunta, ¿qué espera de él? ¿Qué quiere? Uno dice, pero si está ciego, ¿por qué preguntas? No, él quiere saber. Está presente el tema de la sección anterior. Hay que ver para seguir a Jesús. El ciego dice que pueda ver y Jesús cura al ciego por la fe. Dice que se cumpla lo que has creído. El ciego desea ver y por ello invoca a Jesús con insistencia. La curación se realiza sin un gesto alguno. Y aquí tenemos los 3 elementos que yo ya he hecho alguna mención. Esta curación del ciego de Jericó es como una placa giratoria donde Jesús nos deja claro que hay que tener para ser discípulo. Creer, la sola fe, creer en él, no poner condiciones. Y tenemos la curación del sordomudo en el capítulo 7, donde Jesús le fue abriendo los ojos, los oídos y le soltó la lengua poco a poco. Después le trajeron en Betsaida un ciego que le fue recobrando poco a poco la vista. Dice, veo hombres como si fueran árboles que caminan, y después vio perfectamente, pero ninguno de los dos le seguían. Jesús solamente tiene el ejemplo en este ciego. Jesús, el ciego curado, sigue a Jesús por el camino, como no lo habían hecho antes el ciego de Betsaida, sino ni el mudo. Para poder hablar, para poder anunciar, hay que creer en Jesús. Muchas gracias, queridos amigos y amigas.